La ministra Yasmín Esquivel es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, en el Sistema Financiero Mexicano por la Universidad Panamericana y es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 20 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. Ha fungido como magistrada de los tribunales agrarios y como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, donde ocupó la presidencia a partir de 2012. Ha sido presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, ACE, y vicepresidenta del Consejo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, Asociación Civil. Recibió la presea Mujeres por la Igualdad 2018, que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras, ACE. En marzo de 2019, fue nombrada por el Senado de la República, a propuesta del presidente de la República, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Es la 12ª mujer en ocupar el cargo de ministra de la Corte en la historia de México. Bienvenido, aquí estamos de nuevo en nuestros diálogos por democracia, aquí en TV UNAM, con otra invitada de gran lujo, la ministra Yasmín Esquivel. Bienvenida. Muchísimas gracias, John Ackerman, por estar aquí en el programa de TV UNAM. Ministra Esquivel, ustedes de las nuevas ministras, los nuevos ministros que está haciendo un esfuerzo por renovar el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante algunos tiempos, en los sexenios anteriores, había llegado a tener un desprestigio terrible. Hay mucha esperanza, sin embargo, de que con la llegada de los nuevos ministros, el nuevo ministro presidente, Arturo Saldívar, y ustedes, varios nuevos, que vaya a haber nuevos aires. Ya se está viviendo un nuevo espíritu en esa corte. ¿Cómo defines esta nueva Suprema Corte y cuáles han sido tus aportaciones? Si me permites tutearte, perdón, estamos en la universidad. ¿Cuáles son tus visiones específicas en este gran reto? Bueno, efectivamente, John, yo llegué a la Corte en el mes de marzo de 2019, hace ya más de un año. Llegó a la Corte después de una carrera amplia en el servicio público, después de 35 años, como se ha mencionado, y cerca de 20 años en lo que es la función jurisdiccional, la impartición de justicia. Estuve en los tribunales agrarios, estuve como presidenta en el Tribunal de Justicia Administrativa, como magistrada integrante de la Sala Superior, y después presidí algunos órganos de asociaciones de carácter jurisdiccional. A lo largo de toda esta carrera, pues he tenido la cercanía con grupos vulnerables, como es el caso de los campesinos, las campesinas, en el caso del Tribunal Administrativo, con todo lo que se refiere a las autoridades del Poder Ejecutivo fundamentalmente. Y anteriormente estuve trabajando en los diferentes poderes, los poderes estatales y los poderes federales, en los diferentes poderes y niveles de gobierno. Esto nos da efectivamente una visión amplia de lo que está sucediendo y todo lo que es la función propiamente jurisdiccional desde diferentes ámbitos y puntos de vista. En el mes de marzo del 2019, más bien en febrero, un mes antes, en febrero del 2019, el presidente de la República me propone en una terna con 2 mujeres más, 2 doctoras también en Derecho, una de ellas con carrera jurisdiccional, la otra fundamentalmente la doctora Loreta Ortiz con carrera académica, y con ellas me toca estar en esta terna que el Senado estudió, analizó y definió finalmente que yo ocupara este lugar que es el número 12 en la historia de la Corte. Sí, muy pocas mujeres, ¿verdad? En cerca de 200 años ha habido más de 500 ministros y solo yo fui la mujer número 12 en cerca de 500 ministros. Y después llegó otra mujer otra mujer ministra, que es la número 13. Entonces, en total, en la historia de la Corte ha habido 13 mujeres. Sí, es muy importante lo que mencionas. Se está viviendo una transformación en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial, hacia
más mujeres cada vez más. Sin embargo, también hay todavía una discrepancia generacional. Yo que tengo el honor y el gusto de dar clases en nuestra gran Facultad de Derecho de la UNAM, me doy cuenta que ya hay más mujeres que hombres, más estudiantes, mujeres que hombres en la facultad, e incluso yo veo que le echan hasta más ganas que los hombres, no para tener prejuicios, pero sí reconocer el gran esfuerzo y el gran relevo generacional y en género en particular que está ocurriendo aquí. Ves que inevitablemente el Poder Judicial va a llegar a tener una paridad plena pronto, o hay más bien resistencias importantes ahí que todavía se tienen que combatir. En el Poder Judicial Federal ha habido acciones importantes, acciones positivas importantes que se han llevado a cabo, por ejemplo, concursos exclusivos para mujeres, para de esta manera poder incrementar el número de nosotras en los órganos de impartición de justicia como titulares de juzgados y de magistraturas. Inclusive, aquí quisiera mencionar yo lo siguiente. El 6 de junio del 2019 hubo una reforma muy importante al artículo 41 constitucional, claro, que se establece ya el principio de paridad de género para los nombramientos de personas titulares como secretarías de despacho y de órganos autónomos. Entonces, nos parece fundamental esta reforma, en la cual ya hoy vemos que la mitad de las secretarias, prácticamente la mitad de las secretarias de despacho son mujeres. La mitad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también lo son. Entonces, vemos que ya existen dos poderes que tenemos mitad y mitad. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? En el Poder Judicial Federal estaban las juezas y magistradas en el 18% de titulares de juzgados y magistraturas. Ahora con estas acciones afirmativas ha subido al 25%. Sin embargo, bueno, pues esto no es suficiente porque nos parece que sí debe de haber mayor número de mujeres que puedan estar en esta función. Y evidentemente, en el Poder Judicial Federal existen infinidad de mujeres que cubren los requisitos, que tienen la preparación, que tienen el empeño, que tienen el entusiasmo y que han consolidado toda una carrera jurisdiccional para poder participar en estos concursos, que se preparan todos los días y que sí pueden acceder a estos concursos. ¿Y qué es lo que está sucediendo, John? Lo que pasa también es que en muchas ocasiones, por las necesidades del servicio, las mujeres son adscritas a tribunales que están fuera de su residencia y eso les impide en ocasiones aceptar concursar en los procesos porque saben que las pueden quitar de su residencia donde están los hijos en la escuela, donde tienen a la familia, quizá el esposo, los padres, en fin, una serie de compromisos familiares en su entorno social. Y eso les impide en ocasiones poder ir a los concursos para poder llegar a las titularidades. Entonces, ese es un freno. Sin embargo, ya el Consejo de la Judicatura Federal está poniendo respeto y atención en este tipo de situaciones cuando participan mujeres. Les solicita las 3 opciones que pueden ellos tener para poder ser adscritos en caso de aprobar los exámenes que señala la ley, porque lo que sí es importante es que no puede haber un juez que no apruebe todos los exámenes que se solicitan para poder acceder al cargo, porque estos cargos sí son por el conocimiento, la trayectoria y la capacitación que tengan las mujeres en estos puestos. Ahora bien, tenemos en puerta una reforma al Poder Judicial Federal. Es una reforma muy importante. Consideramos que la reforma más importante después de 1994 y después de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Esta reforma tan importante plantea ya varias modificaciones a la Constitución y una de ellas es al artículo 100 de la Constitución, en el que se señala y se establece las bases y formación de los funcionarios y funcionarias para el desarrollo de la carrera judicial. Y esta formación pues habla de la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo, la independencia y la paridad de género. De tal manera que se está elevando a rango constitucional en esta reforma que se plantea, que se ha presentado por parte del Poder Judicial Federal al Senado de la República, bueno, a través del Ejecutivo Federal, que es quien tiene
la posibilidad de presentar las iniciativas a las cámaras, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, a través del Ejecutivo Federal y en pleno respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, se presenta esta gran reforma. Esta reforma plantea modificaciones a varios artículos de la Constitución, pero entre ellos al artículo 100 sobre paridad de género. Entonces, nosotros esperamos que en este proceso y en esta paridad de género y en caso de que aprueben los señores legisladores esta reforma tan importante, puedan accederse ya a mayores espacios dentro del Poder Judicial Federal para las mujeres. Sí, muy importante, porque como bien señalas, en los otros poderes, pues ahí tenemos avances muy contundentes, en el judicial también, pero pues falta avanzar y ahí tú, la ministra Ríos Farjat y otras están empujando hacia adelante, pero pues hay que, y digo, cantera hay, ¿no? Las facultades de Derecho están llenas de grandes talentos y dentro del mismo Poder Judicial. Mencionaste sobre tu nombramiento recientemente, ¿qué opinas con respecto a la forma de nombramiento de los ministros de la Corte? Hay propuestas muy variadas. El mismo Andrés Manuel López Obrador en su momento, y sé que mi colega Jaime Cárdenas en particular, ha propuesto elecciones abiertas para los ministros de la Corte. ¿Tú crees que eso sería algo positivo o negativo? Bueno, considero que el procedimiento de elección que se tiene hoy en la actualidad, como todas las leyes que tenemos actualmente y la propia Constitución, todo es perfectible. Todo es algo que puede ir cambiando y puede modificarse de conformidad y de acuerdo a lo que vaya sucediendo en los diferentes tiempos. Las leyes no son estáticas, permanentemente las están reformando la Constitución y las diferentes leyes federales, leyes generales y las leyes de los estados. En el caso de los nombramientos de los ministros de la Corte, nos parece pues una propuesta importante y arriesgada el que sea a través de las elecciones. Sin embargo, es algo que tendría que explorar el legislativo para ver si esa es una forma para poder tener un poder judicial a la altura de la sociedad y lo que la sociedad está exigiendo hoy por hoy. A mí en lo personal, y a título personal lo comento, me gustaría más que una terna, una propuesta única, que fuera evaluada por el Senado y el Senado pueda nombrar o no nombrar al ministro o ministra, y en caso de que lo rechace, el presidente tenga la posibilidad de enviar una segunda o inclusive una tercera propuesta de nombramiento. Así es en los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente propone uno, se debate, se rechaza o no. ¿Qué beneficios tendría eso? Sí, uno de los beneficios es que cuando nosotros vamos en una terna, vamos realmente compitiendo con personas de gran calidad. Fue mi caso personal, claro, con personas que tienen todos los méritos, todo el merecimiento para poder accesar al cargo de ser ministros, y sin embargo sí tuvo que ser una situación y una contienda interna entre, no adversarios, pero sí entre personas que reunían la capacidad y a consideración de los senadores, pues se encuentran en un dilema realmente de optar por una, por otra o por otra. Eso es lo que nosotros hemos advertido y hemos visto en lo que nos ha tocado cuando trabajé en el Senado de la República y cuando ahora que me tocó estar en el procedimiento. Sin embargo, creo yo que este tema de la designación de ministros es un tema que puede verse, puede revisarse, puede debatirse, claro, y hoy como está, nos parece que es una forma que puede ser más adelante modificada. Ahora, con relación a la propuesta y regresando al tema del Poder Judicial Federal, ¿sí? A mí me gustaría, John, comentar los aspectos que contiene esta reforma, esta gran reforma al Poder Judicial Federal y que ha señalado el Senado de la República que en los próximos meses se va a debatir esta reforma. Esta iniciativa incide en diversas disposiciones constitucionales, como yo lo comenté, así como en la Ley de Amparo, en la Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del artículo 105 de la Constitución, en la Ley Federal de Defensoría Pública, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, pero además plantea una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y una ley de carrera judicial del propio Poder Judicial de la Federación, y tiene principalmente varios ejes que me parece importante señalar. Uno es que se consolida una verdadera carrera judicial
para todas las categorías a las que se acceda por concurso de oposición. Eso es muy importante, porque ya no se puede permitir que sea de otra manera, y menos en una carrera en el Poder Judicial Federal. La segunda gran eje rector de esta propuesta que hace el Poder Judicial Federal, que se ha denominado por y para el Poder Judicial Federal, es la limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados para garantizar que solo se otorguen a vencedores de los concursos. Ya no es suficiente la recomendación de un juez o magistrado para entrar y configurar la ponencia, sino es necesario que hayan aprobado todos los procesos de concurso y de carrera judicial. También se establecen las políticas que orientan a que el Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones y readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores. Se refuerza las facultades institucionales del combate a la corrupción y el nepotismo para que se evite este tipo de prácticas, se eliminen del Poder Judicial Federal. Hemos señalado en muchos foros que la corrupción es un cáncer, es algo nefasto totalmente, pero lo es más en el Poder Judicial Federal, donde se toca impartir y aplicar la ley, impartir justicia y aplicar la ley. En esta reforma también se le da un impulso a la capacitación y profesionalización del personal de la escuela, otorgándosele a la escuela judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y toda la carrera de los defensores públicos. Se fortalece el Instituto Federal de Defensoría Pública. Esto es muy importante porque se consolida el sistema de carrera, se amplían los servicios del Instituto Federal de Defensoría para que estos defensores públicos se conviertan en los verdaderos abogados de las personas con menos recursos económicos, que aquellas personas... Y que había sido un instituto pues, abandonado, bueno, no abandonado, pero que no tenía su atención prioritaria como tendría que ser, ¿correcto? Efectivamente, esta Defensoría Pública se fortalece. Va a ser una defensoría donde haya abogados en aquellas poblaciones que no tienen recursos económicos, aquellos lugares donde hay gente pobre sin poder accesar a los servicios de justicia, también tengan abogados que los puedan representar y que puedan llevarles su juicio gratuitamente. Eso es tan importante en el Instituto de Defensoría Pública Federal para que esto que se ha aspirado tantas veces puedan lograr, y la verdad es que son abogados de alto nivel porque además de que están acostumbrados al litigio, también son personas que están en toda la disposición para atender a las gentes y poder plantear los problemas jurídicamente y correctamente como debe ser. También en esta gran reforma se apuntala el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente a los asuntos más relevantes en el orden jurídico nacional. Se establecen plenos regionales en sustitución de los actuales plenos de circuito, que son plenos como órganos del Poder Judicial Federal encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos donde se ejerce la jurisdicción, así como los conflictos competenciales. Ahora ya no serán plenos de circuito, sino los plenos regionales. También la transformación de los tribunales unitarios de circuito, que ahora serán los tribunales colegiados de apelación. Ya no habrá tribunales unitarios, serán colegiados de apelación, con una integración que asegure la mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones. También se modifica el sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales. Voy a interrumpir un segundito, estimada ministra, porque vamos a un breve corte y terminamos con esta muy importante exposición de la reforma judicial. No se vayan y ahorita regresamos con la ministra Yasmín Esquivel. Aquí estamos de regreso con la ministra Yasmín Esquivel. Nos estaba exponiendo a detalle los elementos de la nueva reforma judicial que ya está en manos del Senado de la República, del Congreso de la Unión en general. Muy ambicioso los planes de reestructuración, de profesionalización, de transformación interna del Poder Judicial, que responde a unas primeras preguntas que le hice a la ministra con respecto a cómo recuperar la legitimidad de este poder que de repente
la gente no entiende y no termine de confiar, ¿no? Pues aquí hay un proyecto muy específico. También es muy importante hablar de la cantidad de casos que resuelven. La Suprema Corte de Justicia hoy resuelve miles de casos al año. Es una cosa increíble. Entonces entiendo que esta reforma también es para desahogar eso y que justamente, como decías, que las ministras de la Corte pueden enfocarse en los temas nodales, los que dictan y los que realmente permean en todo el Poder Judicial y la sociedad. Y este tema de Defensoría Pública también es esencial, que la ciudadanía se siente protegida, defendida por la Corte y no lo ve tan lejos, que cuenta con esa protección. ¿Qué otros elementos de esta reforma podemos ver, si es que se apruebe, hacia una nueva Corte y un nuevo Poder Judicial en particular? Bueno, tenemos esta reforma que es muy amplia, que tiene aspectos, como yo comentaba hace un momento, y los ha señalado John, que son aspectos importantísimos y trascendentes en la vida para el Poder Judicial Federal, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De todo lo que va de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto 2.666 casos, todos ellos sin duda de trascendencia, de importancia, que inciden en aspectos de orden constitucional. Entonces, la Suprema Corte de Justicia no se ha detenido. A pesar de que tenemos esta emergencia sanitaria, a pesar del confinamiento que tenemos y desde casa hemos estado sesionando los 11 ministros. El 18 de abril hubo una suspensión de actividades, pero el 20 de abril se retomaron las actividades a distancia. Para nosotros fue un reto, ya se imaginarán ustedes, de gran magnitud. Acostumbrados al expediente impreso, a las hojas de papel, el coser esos expedientes gruesos, toda esta parte que nosotros, los ministros, y lo hablo fundamentalmente por mí, estábamos acostumbrados a los expedientes, a revisarlos, marcarlos, señalarlos con post-it, aquellos aspectos que vamos a plantear en el debate. Nos tuvimos que, de un día para otro y de la noche a la mañana, en lugar de sesionar y debatir en un salón donde estamos los 11, es a través de estas máquinas, de estas computadoras. Tuvimos desde que aprender un nuevo lenguaje, que si es por internet, que si es por Ethernet, que si es la plataforma Zoom, la de Cisco, la de Cisco Webex, la de Google, en fin, tantas cosas que tuvimos con una dinámica y evolucionamos en la parte tecnológica de una manera impresionante y tuvimos que encender la computadora, vernos todos nuevamente y de esta forma ir avanzando y sacando todos los asuntos. Y ha sido una transformación pues, cultural. Y yo mismo estuve resistente. Yo creo que todos al principio estábamos esperando que esto se iba a pasar rápido, que podríamos resguardarnos, prepararnos y regresar a la normalidad muy, muy pronto. Pero sí, ustedes yo creo que pusieron el ejemplo. La Corte dijo, bueno, no podemos estar pues no pasmados, pero esperando, simplemente tenemos que entrarle, ahora sí agarrar al toro por los cuernos y innovar para avanzar como Suprema Corte y ustedes están avanzando en ese sentido, pero realmente es igual, o sea, sí pueden resolver de la misma manera los casos de esta forma virtual más bien, no extrañes poder tocar ahí al ministro de junto y conversar sobre el caso más reciente, agarrar el libro, el caso viejo, los expedientes. ¿No está afectando realmente la calidad de la justicia? Evidentemente son diferentes ya las formas de trabajo, pero no considero que no afecta lo que es la resolución de fondo y la resolución con todos sus aspectos, con todas sus consideraciones, con todo lo que conforma la resolución, no lo está afectando el tema de trabajar a distancia. Sin embargo, pues sí, evidentemente nada será igual que el vernos personalmente, el poder comentar ciertos puntos de vista, el poder estrechar la mano de los compañeros, verlos a la cara. No es lo mismo que es a través de estas computadoras que son pues un aparato frío y muy alejado de lo que puede ser nuestra convivencia diaria. Sí es distinto, pero creo yo que la resolución no cambia y no modifica, porque
nos ha permitido tener, como hoy tenemos este intercambio en esta entrevista, nos ha permitido también expresar nuestros puntos de vista, hacer las observaciones a los proyectos, enviar las notas informativas entre nosotros, enviar los dictámenes entre nosotros cuando no estamos de acuerdo o consideramos que algo debe ser diferente a lo que estamos advirtiendo. Todo esto lo podemos seguir haciendo, lo hemos estado haciendo a través de los métodos. Las audiencias virtuales todavía se pueden hacer, ¿verdad? Las audiencias virtuales hoy por hoy sí se pueden llevar a cabo. Y entonces fuimos avanzando del 20 de abril a la fecha hasta que finalmente en el mes de julio, 28-29 de julio, se emiten los acuerdos correspondientes al levantamiento de la suspensión de plazos. Es decir, se levanta la suspensión de plazos, continúan los plazos de aquello que había sido suspendido y a partir del 1 de agosto, bueno, el 3 de agosto que fue lunes, inicia todo lo que es retomar los plazos y las actividades de aquello que había quedado suspendido. Hoy les cayó encima toda la chamba, entonces. O sea, de repente esos meses acumulados tienen pleno todos los días. Nosotros tenemos pleno lunes, martes y jueves. Y los miércoles tenemos sesiones de sala. Todo ello es público, de tal manera que sesionamos lunes, martes, miércoles y jueves. Todos los días estamos preparando los... Cualquiera puede sintonizarse al canal judicial y ver directamente en vivo las deliberaciones, ¿correcto? Esto no es el caso en todos los tribunales de justicia, en las supremas cortes en el mundo. Es una cosa excepcional del caso mexicano. ¿Te parece conveniente, bien, este nivel de transparencia? Pues es una situación donde se está dando esta transparencia, este debate, lo pueden ver todos, ya no se llama Canal Judicial, ahora se llama Justicia TV, y a través de este espacio en Justicia TV, todos los días a las 11:30, 11:40 inicia la sesión, y pueden ver las personas que nos están hoy mirando todas las sesiones y lo que se va a debatir. Y bueno, pues eso también permite, además de la transparencia, permite que las personas que nos están viendo estén conociendo qué es lo que está haciendo la Corte, qué cambios tiene dentro de su nueva conformación, porque efectivamente todos los ministros sin duda enriquecen el debate en diferentes aspectos, o por su trayectoria jurisdiccional, o académica, o profesional, o en el servicio público, o todas ellas, o ambas, donde se pueden dar todo este tipo de debates. Entonces, nos parece que eso es importante y es trascendente. Ahora, regresando al tema de la justicia digital, nosotros afortunadamente, la nueva ley de amparo desde el año 2013 previó como una opción la presentación de promociones en forma electrónica mediante el empleo de estas tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs, donde se puede llevar a cabo el expediente electrónico y el expediente impreso. A partir de ahí se emitieron diversos acuerdos y uno de ellos fue la instauración de la firma electrónica avanzada, que se llama FIREL, a través del cual los juzgados de distrito, los tribunales pueden tramitar vía electrónica el juicio de amparo. Todo esto desde enero del 2016. Y a raíz de la gestión del ministro presidente Arturo Saldívar, se planteó una estrategia muy importante y agresiva y de alto calado, una estrategia integral para la aplicación de estas tecnologías con el propósito de hacer más eficientes los procesos, abatir los rezagos, y estas nuevas plataformas tecnológicas se consideraron prioritarias para lo que es el juicio en línea y el juicio digital como una vía o una forma de atención al mayor número de asuntos. Esto, además de eso, nos ayuda inclusive en la parte ecológica para la disminución del uso de papel. Todos estos avances permiten dar una respuesta frente al confinamiento que impuso la pandemia del COVID-19, y a través de diferentes acuerdos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido reactivando esta función jurisdiccional. Y como dices, era un plan, una innovación que existía desde antes, no era algo que tenían que improvisar solamente para la pandemia, ya venían en ese camino y la pandemia les obliga a consolidar y generalizar y que la gente utilice sobre todo estas herramientas, porque supongo que también había resistencia de parte de los mismos litigantes, los abogados, y ahora ya es obvio para todos que se tiene que trabajar así, ¿no? Sí, ahora,
no fue en automático, ha sido una evolución y casi, casi cultural. Teníamos aquello de que el papelito habla y solamente Claro, aquello que venía firmado, sellado por los jueces y perfectamente rubricado, entonces era aquello que podrían considerar como legal. Hoy ya no es así. Hoy tenemos la posibilidad de que en los despachos los litigantes desde su despacho puedan accesar a estas tecnologías de la información, puedan enviar una demanda desde la comodidad de su oficina, puedan revisar sus acuerdos, puedan ver sus audiencias, puedan llevar a cabo la audiencia a través de los medios digitales. Entonces, todo esto y este cambio de mentalidad debe ser de los dos lados, tanto de los que imparten justicia, los que nos toca impartir justicia, como aquellos que son usuarios del sistema de justicia o justiciables, abogados, litigantes, el foro, tienen que acostumbrarse a estas nuevas tecnologías y ir revisando. Sin embargo, hay un tema que me parece importante y hay una iniciativa en el Senado de la República donde se permita el uso de tecnologías de información y comunicación para tramitar todos los juicios en línea y todo ello con una implementación progresiva en el Poder Judicial Federal, en los tribunales de los estados, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales agrarios, tribunales electorales, en los tribunales administrativos de los diferentes estados de la federación. En todo lo que es impartición de justicia se pueda llevar a cabo en la vía digital. Pero nos preguntamos nosotros, ¿cómo puede haber justicia digital si no tienen acceso a Internet en todos los estados claro. de la República o en todas las comunidades? O hay lugares y pueblos donde no se tiene acceso a Internet. Entonces, si no tienen acceso a Internet, es imposible que la justicia digital llegue a esas comunidades. Una de las cuestiones que nos parece prioritaria es que el uso de tecnologías vaya a esas comunidades también donde no tienen estos Claro. accesos a medios digitales y a cuestiones de Internet. Inclusive no nada más en el tema de la justicia, también en el tema educativo. Nos parece que el acceso a Internet es fundamental para el desarrollo de los niños y jóvenes en todos los aspectos de su vida Claro. académica. Vamos, si te parece, vamos a hablar de algunos casos claves, porque ya te ha tocado una serie de casos muy importantes desde que llegaste apenas, es un poco más de un año. El caso Bonilla, recientemente, fue algo muy importante, porque pues había ruido mediático con respecto a cómo era un gobernador del partido del presidente de la República. Entonces, el presidente supuestamente iba a intervenir a su favor y le iba a apoyar en este intento de alargar su mandato. Pues no fue así, una sorpresa democrática de división de poderes muy positiva, desde mi punto de vista muy, muy personal. La Suprema Corte de Justicia ejerció su autonomía, tampoco hubo ese intento siquiera de influencia que yo sepa, a menos que me puedes hablar de algo al respecto. Y fue difícil este caso, recibieron presiones políticas. ¿Cómo terminó este tema de el gobernador Bonilla que se alargó, bueno, quiso alargar su término y la Suprema Corte dijo no? Hay casos que por su propia naturaleza del asunto son casos que pueden resultar ser relevantes en el ambiente nacional, en el ambiente político. El caso que me mencionas efectivamente fue un caso que levantó una expectativa en la población si se daba o no se daba esta prolongación o ampliación de mandato, como lo señalaba el artículo transitorio que fue invalidado por la Corte. Aquí el tema es que tenemos una Constitución federal. Todo lo que hacen los congresos de los estados debe enmarcarse dentro de esta Constitución federal. La Constitución federal establece un plazo para poder reformar las constituciones de los estados en materia electoral y ese plazo se tiene que respetar. En el caso concreto, el plazo no se respetó y por lo tanto la Corte invalida esa reforma a la Constitución del Estado, el transitorio, que reformaba, pero ya fuera del plazo y fuera de la elección.
¿Cuándo tienen que reformar los estados? Pues tiene que ser evidentemente antes de las elecciones. El estado 9 de Baja meses incluso, ¿no? Efectivamente, el estado de Baja California lo hace después de la elección o ya muy cerca de la elección. Entonces, en ese sentido es donde la Corte dice no puede pasar este asunto porque se invalidó fuera del plazo. Y bueno, pues resulta un asunto relevante porque contenía esto que se ha llamado la ampliación del plazo, pero que se da fuera de los plazos. Si hubiese estado dentro de los plazos, quizá el resultado sería diferente, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que se dio fuera del plazo y por eso tuvo pues una unanimidad por parte de la Suprema Corte. Los 11 ministros votaron en ese sentido. Ese fue el caso. Sin embargo, en la Suprema Corte pues llegan casos relevantes de diferentes naturalezas, naturaleza económica, naturaleza energética, naturaleza fiscal, penal, civil, de trascendencia económica y justamente las reformas que recientemente nosotros estamos viendo a nivel nacional en el ámbito político, pues están llegando a la Corte. Pero todas estos asuntos llevan un proceso de instrumentación, un proceso para que se integre el expediente, de integración del expediente. Y esto puede llegar a ser de 6 meses a 1 año o más, respetando los plazos y los términos para que se integre el expediente. Después pasa a estado de resolución, a estudio y análisis de algún ministro al que le toca resolver el asunto, y él presenta el proyecto y se enlista de acuerdo a cómo van llegando los asuntos y de acuerdo a las prioridades que estemos viendo. No es en automático, porque de repente se escucha que la Suprema Corte no resuelve inmediatamente un asunto, pues no puede ser inmediato porque tiene que llevar una integración que señala la Constitución y que señala la ley reglamentaria del artículo 105 y 107 constitucional, y no podemos hacer las cosas en automático. Claro. Tiene que llevar todo un plazo, tenemos que pedir informes, tenemos que dar vista a las partes de todo lo que se va presentando en el expediente para que todos tengan derecho a expresarse, y después vendrá la propuesta de proyecto que se da a conocer oportunamente. ¿Y hubo presiones desde Palacio Nacional en este caso? Nada más para preguntártelo, porque fue el ruido mediático. En ningún caso ha habido presiones, ni en este caso que tú comentas, John, ni en ningún caso hemos recibido nosotros ninguna presión de ningún ente ajeno al Poder Judicial Federal, y nosotros nuestra única presión que tenemos es la Constitución Federal y lo que existe en el expediente. Fuera de ello, no hay presiones ni de partidos políticos que no permitimos, ni de tampoco de ningún poder ajeno al Poder Judicial Federal. Es muy interesante porque la gente cree que luego la materia electoral es exclusivamente del Tribunal Electoral, y es cierto que el amparo no procede contra actos de materia electoral, pero sí hay todo otro mundo de impugnaciones que sí llegan a su mesa y están a punto de resolverlos. Ahorita que regresemos de nuestro segundo corte, entramos a ese tema y con otros casos polémicos y interesantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vayan, ahorita regresamos con la ministra Yasmín Esquivel. Aquí seguimos para nuestro tercer bloque, la última parte de nuestra entrevista. Estimada ministra, se nos acaba el tiempo. Tú decías que no recibes presiones de actores externos, que no existen. De hecho, esto va a contracorriente de quienes están diciendo que con la cuarta transformación, con este nuevo régimen, se está acabando con la división de poderes. Por lo que tú relatas, más bien es lo contrario. Tú que fuiste propuesto por el presidente de la República actual, López Obrador, más bien estás viendo mayor autonomía, no menos que el del Poder Judicial. ¿Esto es algo real que estás viviendo, que estás percibiendo? Sí, efectivamente, nosotros nunca hemos tenido una injerencia del Poder Ejecutivo Federal, ni del Poder Legislativo, ni tampoco de partidos políticos, ni de ningún ente ajeno al Poder Judicial Federal. Para nosotros, mencioné en el bloque anterior que lo único que nos rige es la Constitución Federal. Sí tenemos asuntos donde escuchamos a las partes, donde viene el secretario de despacho o viene la Consejería Jurídica o los diputados o senadores
o los diferentes estados de la República, los gobernadores, diputados locales, plantean sus cuestiones con relación a los asuntos que vemos. Inclusive hay organizaciones ajenas al asunto que presentan su amicus curiae, envían su memorándum. Ahora con este medio digital recibimos por correo electrónico, hay un correo especial para recibir todo este tipo de planteamientos de todas las personas que se sientan con algún interés en el asunto, en participar en él, pero fundamentalmente las partes. Y ellos nos plantean, nos envían sus memorándum, nos envían todo lo que nos quieren comentar e inclusive nos solicitan audiencia a través de estas vías, pero son las partes a quien estamos nosotros. Claro, pero eso es una parte normal de un juicio, que las diferentes partes hagan sus alegatos personalmente. Eso es diferente a las presiones políticas, que ese es el nuevo contexto, es que esas presiones ya no existen, porque el mismo ministro presidente Saldívar, en una entrevista conmigo ya casi un año, pues señaló claramente que en gobiernos anteriores sí había esa presión y que hoy ya no. Antes que se nos acabe este programa, y quiero entrar a algunos casos claves, candentes. Recientemente, la otra sala, la primera sala resolvió el tema del aborto, no te tocó a ti, pero no era solamente el tema del aborto, era también un asunto de vacío legislativo en Veracruz, si no me equivoco. ¿Cuál es tu reflexión en general sobre ese tema? ¿Estamos listos en el Poder Judicial y en el país ya avalar el aborto para todos? ¿Y cuál sería la vía si es que eso fuera caso? Bueno, efectivamente, en la primera sala se planteó este tema, un tema importante, relevante. Sin embargo, no se discutió el fondo del asunto en función de si penalizar o no penalizar el aborto. Eso no hubo discusión de fondo. La discusión se centró fundamentalmente si procede el amparo con relación a una omisión legislativa y si realmente había una omisión legislativa por parte del Congreso de Veracruz. Entonces, como no entraron directamente al fondo los señores y señoras ministros, sino únicamente se quedaron en el tema de la procedencia del amparo con relación a esta posible omisión legislativa, porque tampoco se determinó que hubiese omisión legislativa al respecto, y como no aprobaron este proyecto del ponente, lo turnaron a otro ministro para que, de la mayoría, porque quedó 4-1, de la mayoría para que presente un nuevo proyecto en donde se determine primeramente si existe omisión, si hay procedencia del amparo y en su caso entonces ya entrarían al fondo. Pero en principio entrar únicamente a la procedencia y si había una omisión de carácter legislativo, de tal manera que los ministros y ministras no se pronunciaron con relación al tema de fondo, que era la penalización del aborto. Pero hablando del tema de fondo, ¿cuál podría ser la vía? Porque se ha ido, bueno, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que en un Estado de Derecho moderno tendríamos que avanzar hacia los derechos de las mujeres de poder tener esta interrupción del embarazo, siempre y cuando se respetan, obviamente, ciertos términos y ciertas regulaciones. En la Ciudad de México, en Oaxaca, ya se ha avanzado en esta materia. La Suprema Corte ha avalado estas reformas. Entonces, pareciera que estuvimos listos en el país para avanzar de manera nacional en este tema, pero no sé si estén las herramientas ya a la mano para la Suprema Corte. En la Suprema Corte de Justicia es probable que lleguen este tipo de asuntos, ya sea vía amparo o ya sea vía acción de inconstitucionalidad o bien controversia constitucional, se pueda plantear este tipo de temas. Pero en este momento no lo tenemos, ni tampoco lo tenemos dentro de los asuntos que estén listados por ahora, que yo advierta en salas o en pleno. En el momento en que se vaya a abordar, pues tendremos que manifestar cada uno de los ministros su posición que se vaya a dar. Y de mi parte, pues no podría yo adelantar una posición con relación a este concreto tema, porque no lo tenemos ahorita todavía en lista. Claro, entiendo. Tanto aventurado. Pero de que puede llegar, por supuesto que puede llegar el asunto y en cualquier momento. Por supuesto que sí. Se puede analizar el tema con todos los que van llegando en este momento. Donde sí hubo un caso de omisión legislativa, donde usted mismo votó a favor de rectificar esa situación, fue al final del año pasado un caso de marihuana y de cannabis medicinal, ¿no? En que
una persona enferma que necesitaba del tratamiento, impugnaba las leyes al respecto para que él pudiera tener derecho de acceso a el uso medicinal del cannabis. ¿Cuál fue la argumentación en ese tema y qué precedente siente para el futuro? Efectivamente, ahí se resolvió en aquel momento, que fue, así es, a finales del año pasado, que tiene que llevarse a cabo por parte del gobierno federal, concretamente la Secretaría de Salud y COFEPRIS, la reglamentación con relación al uso medicinal de cannabis. Entonces, en ese sentido, se emitió la sentencia, se dio un término al legislativo para que se lleve a cabo esta reglamentación y se lleve a cabo la implementación, mismo que se ha ido ampliando porque, primero porque lo solicitó el legislativo de esa manera, de que se ampliara, en virtud de que no habían concluido todavía con los debates en el legislativo, y posteriormente se volvió a ampliar por el tema del confinamiento, el tema de la pandemia, que vino a trastocar todos los órdenes sociales y los órdenes de gobierno, y entonces entre todo ello, una de las razones fue ampliarlo por el tema de la pandemia. Entonces, ahorita está transcurriendo el término, me parece, si no mal recuerdo, que será a finales de este año, en el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, que se tendrá que determinar esta situación que se está dando para la reglamentación. Eso es uno de los casos relevantes, de los casos que se tienen en puerta y que nosotros esperamos que la Cámara de Senadores pueda avanzar con el tema. Sí, no, es que la cantidad de temas cruciales que están en su mesa de ustedes es muy importante. Realmente sus fallos, sus decisiones marcan el rumbo. Más allá del Poder Legislativo también tendría que o no legalizar o avanzar en diferentes temas, pero mientras ustedes están a cargo de que las cosas funcionen y los derechos se tutelen. Claro, Hay otro caso, ahorita que estaba revisando, preparándome para esta entrevista muy interesante contigo, es el tema de las mujeres embarazadas, ¿no? Un caso clave hace unos meses en que ustedes, otra vez de manera muy avanzada, pues defendieron los derechos laborales de una mujer embarazada que pues le habían obligado a firmar su renuncia, ¿no? Lo típico, ¿no? Fírmeme la renuncia, para que, en este caso, no tengamos que cubrir su periodo de gravidez y de ser madre, no simplemente te estoy sacando y te estoy desconociendo tus derechos laborales. Aquí la Corte entra que aunque la mujer había firmado pues su renuncia, esto había sido una condición desigual, ¿no? Reconociendo las desigualdades sociales que imperan en momentos como estos, no tomando solamente el papel, ¿no? En la superficie, sino entendiendo el contexto social. Eso es, para mí, una de las señales más claras de un tribunal avanzado, y fue otro caso que ustedes resolvieron recientemente. No sé si nos quieres comentar un poco más sobre eso. Sí, lo recuerdo perfectamente, en donde se argumentaba que a raíz del embarazo se le había hecho firmar la renuncia, situación totalmente irregular porque se violan los derechos laborales de la mujer por el hecho de estar embarazada cuando es una condición que definitivamente es una condición natural, no es una enfermedad, no es algo que pueda hacerse a un lado a la mujer porque se encuentra embarazada, sino es algo de su condición propia de mujer natural. Y ese caso se juzgó con perspectiva de género, que justamente, como lo ha sostenido la Corte, juzgar con perspectiva de género permite detectar las condiciones en que se encuentran las condiciones alrededor de esta persona, en el caso de esta mujer, pero también permite detectar condiciones estructurales que han permitido que subsistan violaciones a los derechos humanos en virtud del sexo o género de las personas. Así también que los órganos jurisdiccionales tomen en cuenta el contenido social, el contenido cultural y económico para hacer realidad el derecho a la igualdad que establece el artículo 4 de la Constitución. Esta metodología de juzgar con perspectiva de género se estableció a fin de contrarrestar los argumentos que han sido indiferentes al principio de la igualdad para que a las víctimas les sean reconocidos sus derechos y se reparen esas violaciones a los derechos. No basta que existan disposiciones que reconozcan el derecho a las mujeres,
sino que además estas disposiciones se puedan hacer efectivas. A partir de esta metodología de juzgar con perspectiva de género, los juzgadores, las juzgadoras, deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica, depende de cada situación, a fin de que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, de discriminación, de vulnerabilidad por razones de género, esta se tome en cuenta y garantizar el acceso a la justicia efectiva e igualitaria. Esto también nos parece importante, e inclusive hay otra iniciativa, el artículo 17, en donde se reconoce el derecho al acceso a la justicia, pero siempre y cuando se juzgue con perspectiva de género y bajo estos parámetros que se pueden dar. Nos parece que es importante, sin embargo, la Corte ya tiene criterios importantes acerca de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional y se han dado innumerables sentencias que gracias a su aplicación no solo reconocen la situación de vulnerabilidad de la mujer, sino le confieren el goce de los derechos en plenitud y en un plano de igualdad. No, esto es muy importante, incluso esta metodología de interpretación que estás exponiendo se podría aplicar a otros grupos vulnerables, ¿no? Los pueblos indígenas, personas con orientación sexual diferente, pero lo importante es eso, reconocer que la ley, el derecho para generar justicia, tiene que ubicarse en el contexto social. Y en ese contexto social existe poder, desigualdad, y no es un sacrilegio que el juzgador, que el ministro o la ministra tome en cuenta el contexto para poder resolver un caso. De repente es difícil, de acuerdo con una formación más tradicional del abogado, del juzgador, entender eso, pero cada vez vamos empujando más en ese sentido y tu exposición ahorita lo deja perfectamente claro. No sé qué otros casos quieres compartir con nosotros. Yo te estoy sacando algunos de los más mediáticos, más conocidos, pero quizás hay otros más íntimos de adentro que son más relevantes aún para ti y para la Corte. Bueno, en el caso de, finalmente, con el tema de la perspectiva de género, efectivamente, como tú lo señalas, John, no es nada más para las mujeres, sino también para otro tipo de grupos y personas, o puede ser del sexo opuesto, que se encuentran en estado vulnerable, en otro tipo de situaciones, en un contexto social que debe de valorar el juzgador, y eso es ya impartir justicia, que se vea ese contexto. También tenemos pendiente los medios alternativos de solución de controversias. Ese es otro tema con relación a también en reforma al artículo 17 constitucional. Estos medios alternativos ayudan para favorecer la solución de los conflictos más allá o antes de ir a tribunales. Antes de ir a tribunales, esto ayudaría mucho para despresurizar las cargas que existen hoy en los tribunales superiores de justicia, tribunales federales. Vimos inclusive recientemente, los primeros días de agosto, las grandes filas en todos los tribunales del país, en donde había hasta golpes para poder tener un lugar, para poder entrar a presentar las demandas. Y entonces creo que estos medios alternativos de solución de controversias pueden ayudar mucho a despresurizar esas cargas que hoy tenemos en tribunales y poder avanzar en la solución de los conflictos entre las partes. Hay temas que quizá no se pueda llegar a una solución acordada entre las partes, pero hay temas, por ejemplo, la carga impositiva, pues no puede ser un asunto de negociación. La ley señala y el Código Fiscal señala cuáles son los impuestos que deben pagarse, la ley de ingresos, el Código Fiscal, y eso es lo que debe pagarse. Hay temas que no pueden ir a la solución de alternativa, de medios de solución de conflictos, medios alternativos de solución de controversias. Pero hay otros temas y muchos de ellos que sí pueden ir en la solución. Y ese es otro de los pendientes que se tienen en materia de justicia federal, que afortunadamente se verá en los próximos, esperamos el próximo mes o al que sigue en el Senado de la República, y que tendrá una gran carga legislativa por la cantidad y el paquete tan extenso, tan grande, voluminoso sobre lo que es la reforma al sistema de justicia federal.
Sí, es un muy buen punto que mencionas porque las demandas generan otras demandas y contrademandas y vicedemandas y demandas cruzadas, se multiplican, ¿no? Pero, pues sí, los pleitos no son necesariamente la única vía para resolver los problemas, ¿no? Si se puede resolver antes de común acuerdo, mejor, ¿no? Uno puede pensar de manera más clara el caso más transparente de un divorcio, ¿no? Si los dos papás pueden ponerse de acuerdo con respecto a la custodia de los hijos, los bienes, mucho mejor que, ¿no? Que un juez o una jueza intervenga y decida por ellos. Pero como eso hay muchos casos en la vida real, que si podemos construir esos espacios, se nos va a facilitar la vida a absolutamente todos, ¿verdad? Sí. Pues sí, y además digo, el reto en materia de justicia es muy grande, el reto es muy importante y pensamos nosotros que esto se puede ir dando. En la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial Federal, el compromiso es tener un tribunal cercano a la gente, un tribunal transparente, un tribunal con que no haya corrupción, que los casos de corrupción sean excepcionales y sean castigados severamente. Eso es el objetivo que se quiere lograr en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial Federal para que haya un tribunal, una corte de excelencia y un Poder Judicial Federal donde los casos sean la excepción y no la regla. Sabemos que la percepción de la ciudadanía aún no es lo que nosotros quisiéramos. Esperamos que la percepción de la ciudadanía sea cada día mejor y en eso se están haciendo esfuerzos muy importantes en el Consejo de la Judicatura Federal para que la ciudadanía advierta que se trata de generar un cambio positivo en todos y cada uno de los tribunales del país, del Poder Judicial Federal y seguramente también los poderes judiciales locales están empeñados en ello. Pues fue un lujo, estimada Yasmín, ministra Esquivel, estar con nosotros estos minutos, esta hora completa de una conversación muy profunda, muy, muy importante sobre el futuro de la justicia en este país y sobre los importantes esfuerzos de reforma que están impulsando y que ya están ejerciendo más allá de reformas legales. Muchas gracias, ministra. Al contrario, un saludo a todos los televidentes de TV UNAM, también un saludo afectuoso a todos los integrantes de nuestra Casa Máxima de Estudios. Gracias, John, por esta entrevista y esta charla. Al contrario, un gusto tenerte. Gracias a usted, amable público, por acompañarnos para este programa y te esperamos de nuevo en 8 días.